Hola chicos, chicas de sexto semestre. Estamos hoy aquí en lo que sería nuestra segunda clase, correspondiente al 11 de agosto. Y vamos a ver un trabajo que ya cargué en la plataforma de Classroom para continuar avanzando con las clases como tal, ¿no? Les pido que lo abran para que vayamos teniendo seguimiento. Y la primera página de ese PDF dice crecimiento, convergencia y espacio en las regiones chilenas. Pero antes de iniciar, ¿en qué me quedé la clase pasada? Creo que no terminé de dar las últimas diapositivas de los mapas, ¿no? ¿Qué fue lo último que vimos, chicos? Acuérdenme, porfa. Bueno, pues yo creo que lo último que vimos fue lo de convergencia y divergencia, Ajá. y pues hablamos un poquito de lo que implicaba cada una de estos, bueno, estos conceptos. Ya vimos qué es análisis, qué es región, qué es desarrollo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Fue lo primero. Luego me quedé con convergencia y Sí, fue divergencia. lo primero. ¿Hablamos del modelo solo usual? No. No, eso ya lo No, alcanzo a ver. Ah, entonces regresense a esa diapositiva de las clases pasadas. Ya la deben de tener por ahí. En el Classroom igual está. Y es la hoja número 9, si no me equivoco. La 8 dice convergencia y divergencia. Y la 9 dice modelo solo usual. ¿O es la 10? Díganme. Es la 10. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Muevan sus caritas o levanten sus manos. Ok, va. Muy bien. El modelo solo usual nos dice que los países más pobres tienen un incentivo a ahorrar y una tasa de crecimiento más elevada con la misma tasa de inversión, por lo que tenderán a crecer más rápidamente que los países ricos. ¿A qué se refiere esto? Es decir, estos investigadores solo visual se pusieron a observar cómo era la dinámica entre países y descubrieron que aquellos países que no van a la vanguardia o que no son como puntas tecnológicas o de desarrollo o económico eh, pueden ahorrar o tienen una capacidad de ahorro aún mayor dado que no pueden comprar ciertas cosas como tecnología avanzada. Y entonces esto es en teoría, ojo, en teoría, van ahorrando y de repente pueden hacer una inversión fuerte y van a crecer más rápido que los países ya desarrollados, ¿no? O sea, por ejemplo, saludan a Nancy. Supongamos que tenemos ¿cómo se los explicaré? Supongamos que tenemos un carro nuevo, ¿no? Un carro X nuevo con frenos ABS y bolsas de aire, ¿no? O sea, está bien. Entonces ya es un carro gama alta, digamos. Y de repente, pues a ese carro si le metemos 5,000 pesos, pues lo único que le vamos a poder poner es vidrios polarizados, ¿no? Que es una miquita. Y el limpiador del vidrio de atrás, ¿no? O sea, por 5,000 pesos. Pero ahora imaginen que tenemos un carro viejito, ¿no? Ya muy desgastado. Y si le metemos 5,000 pesos, podemos ponerle una afinación y unas llantas nuevas, dos, tres, ¿no? Y entonces, ¿qué carro recibió realmente un mayor desarrollo, ¿no? ¿O qué carro mejoró realmente? Bueno, el carro de gama alta no tanto, digo, es una mejor estética lo de los vidrios y el limpiador de atrás pues es un lujo. Pero el otro carro, que estaba como muy viejo, ya tiene un motor afinado y ya tiene llantas nuevas. O sea, es decir, recibió una mejora considerable a como estaba. Es similar acá, es decir, los países que ya están altamente desarrollados, aunque metan mucho dinero en algunos aspectos, lo que pueden mejorar es muy poco, ¿no? Por ejemplo, supongamos una escuela, no sé, Finlandia o algo así, y le metes 10,000 pesos, ¿no? Bueno, pues te alcanzó para comprar otra televisión y ya, ¿no? Entonces, sí, mejoró, bueno, pues todas tenían televisión, faltaba una, ¿no? Ya ahí está. Pero métele eso en una comunidad rural y a lo mejor hasta te alcanza para ponerle piso firme, un techo diferente que no sea de lámina, ¿no?
pintar y aplanar las paredes, ¿no? Y algunas mesitas. Es decir, habrás mejorado mucho la calidad de ese lugar. Obviamente no se va a equiparar al aula de Finlandia, pero el aula en esta comunidad rural habrá mejorado muchísimo más. Eso es lo que este supuesto observa. Entonces dice que aunque existan grandes diferencias entre los países ricos y los países pobres, los ricos van como así en una línea que va así como muy lento, lento, lento hacia arriba, o muy lento, lento hacia abajo, o muy, muy lento hacia arriba, ¿no? Y los países pobres suelen tener como brincos más grandes, ¿no? Cada vez que mejoran un tanto su economía. Y ustedes pueden voltear a ver los tigres asiáticos, que ya habíamos hablado de ellos, y darse cuenta que sí, que realmente de la noche a la mañana, en términos de historia, han crecido de una manera brutal con altas tasas de inversión, ¿no? Entonces, esta teoría se basa en suponer que lo anterior, esto de ahorrar y crecer rápidamente, es en el largo plazo, y esta es una condición importante de la teoría de convergencia, que es en el largo plazo, es decir, no es inmediata, no es mañana, no es en un sexenio, ¿no? Sino es en un largo plazo. ¿Qué tan largo? No lo especifica. Esa es como una de las handicaps o de los engaños o de las ventajas que la teoría en sí misma tiene, es decir, supone que es un largo plazo, ¿no? Y entonces habrá que descubrir si hay evidencia de que estemos hacia una convergencia o estemos en una divergencia. En la siguiente diapositiva nos dice que es el modelo base de las teorías de convergencia y parte de dos supuestos: rendimientos decrecientes y un mercado de competencia perfecta, ese es el primer supuesto, y dos, el nivel de producción de una economía está en función de dos factores: producción y tecnología. ¿Alguien sabe qué son rendimientos decrecientes? ¿Alguna idea? Hats. ¿No? Abril. Muy bien. ¿Alguien de ustedes ha puesto un negocio? Bueno, o sea, ¿ha tenido algún emprendimiento, un negocio, o ha trabajado en algún lugar propio como tal? Desde vender dulces y así. Ana Yancy dice que sí. A ver, Ana Yancy, platíquenos, ¿en qué? Ahorita, bueno, aquí estuvimos como en cuarentena, hice con una prima un proyecto como de vender, bueno, de vender cajitas de dulces personalizadas, como tipo detalles, regalos. Ah, muy bien. Ya me mandó información, ¿ve? Muy bien. Entonces, tomamos ese ejemplo, el de las cajitas de regalos, ¿no? Si Ana Yancy invierte, por ejemplo, 100 pesos, ¿no? Para fabricar 2 cajitas, y cada cajita la vende en 70 pesos, al final obtiene 140 pesos. Entonces la ganancia real son 40 pesos, porque la cajita le costó 100 pesos hacerla, ¿no? Las dos. Entonces ahí tiene un rendimiento de 40 pesos. Si Ana Yancy invierte esos 140 pesos, ahora puede hacer 3 cajas y vender cada caja en 70 pesos. Entonces obtiene 121. Y ahí otra vez la ganancia es 80 pesos, ¿no? O 60 pesos en este caso. Pero cuando Ana Yancy haya vendido eso, de repente, si ella en lugar de armar 4 cajas, logra armar 6, le va a bajar el precio de sus insumos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a una tienda de dulces, bueno, si tú compras uno te cuesta 10 pesos. Si compras 5 te cuesta 9, ¿no? Si compras más de 10 te cuesta 8, por ejemplo, ¿no? Porque es por mayoreo. Entonces, cuando ella incrementa el número de cajas que puede hacer, el costo de su materia inicial o el costo de fabricarla se va a ir reduciendo. Y ella va a ir teniendo más ganancia de cada venta de caja. Eso es en teoría, ¿no? Ahora, si ella se vuelve famosa y todo el mundo quiere cajas y está como sobrepedido, pues una estrategia para disminuir la gran demanda de su producto pero seguir ganando es subir el precio. Es decir, ya no van a costar 70, ahora cuestan 100. Y entonces ahora por cada caja no está ganando 50, sino está ganando 60 porque se le redujo el material que necesita para crearlas. Y si ella vuelve a multiplicar, es decir, en lugar de 10 ahora compra 20, entonces se reduce aún más el costo de esas cajas, ¿no? Entonces ya no le cuesta 50 pesos hacerla, le cuesta 35.
y las está vendiendo en 100. Entonces está ganando 65 pesos por cada caja que vende. Pero todo esto es rendimiento creciente, ¿sí se entiende, no? O sea, es decir, cada vez que yo vendo más volumen, yo gano más y le estoy ganando más dinero. ¿De acuerdo? Pero llega un punto en el que, por ejemplo, ya está vendiendo 40 cajas, está obteniendo una ganancia de 500 pesos. Ahora vende 60, pero ya no le pueden bajar más el precio de sus insumos, ¿no? O sea, ya llegó al tope. Y de esos 60, vende, pero porque subió algo o algo cambió, ya no está obteniendo esa ganancia de 60 pesos por caja, sino le bajó a 55, ¿no? Ahora vende 200 cajas, pero otra vez eso implica más combustible, por ejemplo, ¿no? Porque ahora tiene que hacer más envíos y todo. Eso baja y es el mantenimiento del carro, y entonces ahora por caja le está ganando 35, ¿no? Después vende 500, pero el mismo principio, ahora consume más recursos, más tiempo, no sé qué otras cosas, y ahora le gana por caja 10 pesos. Esos son rendimientos decrecientes, que a mayor venta que tú tengas, lo que ganas de cada venta va disminuyendo, ¿no? Esto puede pasar cuando se alcanza un modelo estacionario, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo vendo, no sé, 40 plantas por mes, ¿no? De cactáceas en un invernadero. Regar esas 40 plantas me cuesta 200 pesos. Pero si yo pongo 41 plantas, regar esas plantas ya me sube porque cambio de tarifa, porque consumo más litros con Casim, ¿no? Y entonces mi ganancia se ve reducida. Entonces no me conviene. Yo ya sé que mi tope es 40. Y yo puedo ahorrar para de repente dar el brinco de vender 40 a vender 100. Y entonces ahora sí me convendría porque otra vez obtendría un rendimiento creciente, ¿no? Porque ya vendería 100. Pero no me conviene vender ni 41, ni 42, ni 43, porque me merma la ganancia realmente. Eso es un rendimiento decreciente, ¿se entendió? Ok, muy bien. Si hay dudas, me interrumpen. Ahora, un mercado de competencia perfecta. ¿Qué es una competencia perfecta? ¿Quién me dice? ¿Qué es competencia? ¿Qué sería una competencia perfecta? Anayeli. Bueno, yo tengo una opinión. Ajá. No sé si está bien, pero supongo que competencia perfecta es cuando dos empresas tienen un mismo producto, pero una de ellas se puede diferenciar que lo tiene más mejorado el producto. Supongo. No. Eso es, ¿No? eso es competencia como tal. Pero más o menos por ahí es la onda. ¿Alguien más? Ok. ¿O qué sería competencia imperfecta? Si es más fácil de decir eso. Iván, que ha estado muy callado. Creo que es foto en lugar de video. No, aquí estoy. Ay, perdón. Deme un segundo. Discúlpeme. Sí. Ya regresamos, chicos. Tuve ahí un incidente. Vamos a continuar. Estábamos viendo lo que es competencia imperfecta. A ver, se los explico para avanzar más o menos rápido. En un plano ideal, ¿no? Un modelo de competencia perfecta es que si yo quiero vender hielo, bueno, no hielo, raspados, por ejemplo, a mí el cubo de hielo me cuesta 10 pesos y cada sabor para echarle al hielo me cuesta 5 pesos y cada botecito en donde voy a echar el hielo me cuesta 1 peso. Y si Jocelyn quiere vender raspados, le va a costar lo mismo. Es decir, a ella le va a costar 10 pesos el cubo de hielo, 5 pesos cada sabor, 1 peso cada vasito. Y si Anayan si quiere también vender raspados, es lo mismo. O sea, a ella le va a costar 10 pesos el cubo de hielo, 5 pesos cada sabor, 1 peso cada vasito. Eso es un modelo de competencia perfecta, ¿no? Entonces, ¿dónde compro yo? Bueno, yo compro donde está más cerca de mi casa, ¿no? Donde me resulte más atractivo por alguna razón ir a comprar, no sé, porque es más limpio, porque es más agradable, porque sí tienen cambio, ¿no? Porque no les da el sol, porque es más limpio. O sea, vaya, hay otros factores como decía Nayeli, ¿no? Porque mejoran de cierta manera el producto, ¿no?
A lo mejor Anayansi le hace ahí una filigrana bien rara al jarabe y pues es más entretenido, ¿no? Algo así. Pero el costo real, o sea, el costo como tal es el mismo. O sea, no nos cuesta más. Pero en un modelo de competencia imperfecta las cosas cambian, ¿no? Y entonces, pues yo como vivo, por decir, en el centro y conozco al que hace los hielos, a mí me los va a dejar en 8 pesos, ¿no? Y Jocelyn, que vive más lejos, y no le cae muy bien al que vende el hielo, pues se los va a dejar en 11, ¿no? Y Anayansi pues va a hacer su propio hielo, entonces le va a costar en realidad 2 pesos, ¿no? Porque tiene los medios para hacerlo. Eso es un modelo de competencia imperfecta, es decir, donde los insumos que nosotros generamos o que nosotros ocupamos nos cuestan diferente. Por ejemplo, vamos a poner una empresa de Coca-Cola. Si Coca-Cola pusiera una empresa en Hidalgo, yo les garantizo que el agua se la dejan o muy barata o regalada, porque sería una gran fuente de empleo. Pero si ustedes ponen un negocio de refrescos de cola o de refrescos tradicionales o artesanales en su casa, a ustedes sí les van a cobrar el agua, ¿no? Ya desde ahí es un modelo de competencia imperfecta, porque ustedes están pagando más que otros por crear ese producto o por obtener ese insumo. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces, el primer supuesto del modelo es: hay rendimientos decrecientes. Es, mientras yo más vendo, yo menos gano. Por lo tanto, yo me quedo estancado en el nivel que me conviene, ¿no? Donde gano bien y ya no tengo pérdidas. Y el otro es, los productos para esta ganancia, para elaborar el producto, me van a costar lo mismo a mí que a cualquier otro, ¿no? Y de ahí parte el modelo, el primer supuesto. El segundo supuesto dice: el nivel de producción de una economía está en función de 2 factores, producción y tecnología. A medida que más produzca una economía, en teoría será una economía más fuerte, más rica. Pero la producción va a estar limitada en base a su tecnología. A mejor tecnología, mayor producción en teoría, ¿no? Cuando Ford creó la línea de ensamblaje de carros, que es como un hito histórico en modelos de producción y en modelos laborales, revolucionó el sistema, porque antes un solo obrero, o un conjunto de obreros, tenía que hacer todo el carro. Es decir, ponían las llantas, armaban las llantas, ponían la cabina, ponían el volante, los pedales, la manivela, ¿no? Y todos los asientos, todo lo que el carro llevara por dentro. Entonces se tardaban mucho, ¿no? Es como cuando ustedes hacen un trabajo académico y tienen que hacer la introducción, la portada, el contenido, el grueso del trabajo, la conclusión y la bibliografía, ¿no? ¿Cuánto se tardan? Pues se tardan mucho. Pero imagínense que, por ejemplo, que a Iván le dejemos solo la portada, a Jocelyn solo la introducción, Carlos solo va a hacer índices, Anayansi y Hatsiri solo van a hacer el contenido, el grueso, y Anayeli y Abril van a hacer las conclusiones. Entonces, con el paso del tiempo lo harían muy rápido, porque se especializarían ¿no? Eso es lo que Ford hizo. Ford dijo: ustedes 4 solo ponen llantas, ustedes 4 solo ponen volantes, ustedes 4 solo ponen asientos, ustedes 4 solo ponen la carrocería, y sacó todo a una línea. Los obreros se especializaron y por lo tanto se hizo más eficiente el proceso de producción, ¿no? De ahí viene como su gran hito de Ford. Y bueno, muchas otras cosas, pero pues no es una clase de trabajo. Esa sería como el segundo nivel de producción. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende esa parte? Ok, muy bien. La siguiente, en la página 12, van a ver lo que es el modelo Solous-Swan, la fórmula general o grande, como por así decirlo, y qué representa cada uno. No lo vamos a operacionalizar, porque para obtener el stock de capital, la fuerza de trabajo y el nivel de tecnología son otras fórmulas extra. Es decir, esta es como la condensación de todo el trabajo en sí. Ahora, el modelo Solous-Swan, en la siguiente, dice: la acumulación de capital está determinada por el ahorro, el crecimiento de la población y el progreso tecnológico, que son elementos determinantes del crecimiento. El crecimiento de la población y el nivel tecnológico son determinados exógenamente, ¿no? Tanto K como L, que sería el stock de capital y la fuerza de trabajo, son bienes rivales. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Vamos a desmenuzarlo. A ver. Mientras más ahorra un país o una economía, más posibilidades tiene de acceder a tecnología. Lo vamos a ver más adelante,
Entonces, los países punta constantemente están desarrollando tecnología. Tienen áreas al interior de I+D, ¿no? Que son encargadas de innovación y de desarrollo. E invierten mucho, ¿no? Y por eso ven la botella de Jumex, por ejemplo, ¿no? Las latas creo que son de Tecate, que ahora se atornillan, ¿no? Y te puedes llevar un churro así gigante. La taparrosca, el abre fácil, ¿no? El Ziploc, bueno, cierres herméticos, Ziploc es la marca. Vaya, son innovaciones que las grandes empresas colocan y que les costaron mucho desarrollar, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras empresas con las que no están desarrollando esa tecnología? Pues la adoptan, es decir, la compran como tal, ¿no? O sea, de repente alguien descubrió el abre fácil en las latas y de repente ya todas las latas tenían abre fácil, ¿no? O pagan la patente o hacen una copia barata o lo hacen similar, pero alguien ya logró la innovación como tal, ¿no? Es como cuando ustedes descubren algún truco en internet y luego se lo pasan a sus compañeros. Bueno, pues al que le costó fue al que lo descubrió y los demás nada más hacen uso de él. Esto supone la diferencia entre países ricos y pobres. Es decir, el país rico descubre la tecnología, le costó mucho trabajo y luego va y la vende al país pobre que la compra y en automático la misma máquina que está en Japón está en México haciendo el mismo producto, la misma tecnología. Se suelen como igualar en ese sentido, bajo ese principio del ahorro. Ahora, ¿qué tanto va a crecer una población? No depende tanto del territorio per se, sino de factores exógenos, políticas gubernamentales, políticas de salud, atractivo de la región, ¿no? Ya lo habíamos visto un poco en quinto, cuando analizábamos la parte de la globalización, ¿no? De qué lugares son más atrayentes, de qué lugares son más atractivos, de consecuencias buenas, de consecuencias malas de este fenómeno, ¿no? Y la tecnología, por lo que yo les decía, de ver dónde se desarrolla, dónde se genera, son como niveles exógenos, es decir, no los puedes tú como determinar como país, qué tanto vas a crecer en tecnología o en población. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la siguiente. Dice, el modelo Solosfan dice, la producción tenderá a crecer a medida que se proporciona más capital al trabajador. Ya habíamos hablado que es capital, ¿no? Todos estos insumos y materiales cuyo uso no representa un alto desgaste y se pueden usar varias veces para elaboración de un producto o de un servicio. Entonces, mientras más tecnología le des al trabajador, mientras más capital le des al trabajador, más va a poder producir, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo cuántos autos sacaba Ford por día, pero lo que Ford hacía en un día, hoy en día una empresa lo puede hacer en una hora, ¿no? De autos, más o menos. O sea, es impresionante. Y dice, esta teoría se basa en el principio de rendimientos decrecientes a gran escala, que ya les expliqué. La producción crecerá, pero a una tasa cada vez menor, a medida que se agrega el factor capital. Es decir, una empresa como Coca-Cola, mientras más empresas o más fábricas abra, más maquinaria tenga, va a ir creciendo su ganancia, pero cada vez que abra una nueva, la ganancia disminuye. Es decir, es ganancia, pero si antes al abrir una nueva fábrica ganaba 1 millón, ahora cada que abre una nueva fábrica en realidad está ganando medio millón, ¿no? Y en el futuro cada nueva fábrica pues va a ganar 100,000 pesos, ¿no? Y cada nueva fábrica 50,000 pesos. Entonces llega un punto en que Coca-Cola dice, o sea, estoy invirtiendo 10 millones de pesos para ganar 50,000 pesos, pues ya no me tiene caso invertir, ¿no? Y eso se llama modelo estacionario o punto estacionario. Y entonces, regresando a la teoría de convergencia, cuando los países ricos descubren esto, o mejor dicho, cuando los países ricos llegan a ese punto donde ya, por más que inviertan, ya no crecen, entonces como que se estancan, se quedan estacionados. Y entonces los países pobres, poco a poco, los pueden ir alcanzando porque estos ya no están creciendo, ¿no? Y un buen ejemplo de esto es el Fondo Verde de las Naciones Unidas, en el que países como Alemania, Francia, no están invirtiendo precisamente en Alemania o Francia para ayudar a la huella ecológica o combatir el cambio climático, sino que invierten en otros países, ¿no? Porque les es más rentable, tienen mayor impacto, es más barato, ¿no? Y de esa manera como que van creciendo. Por ejemplo, algo más práctico para verlo es, ¿quién de ustedes es de Pachuca? No me acuerdo bien. ¿Ninguno? Abril, Ana Yancy y Jocelyn. Ya se habrán dado cuenta que llevamos no sé cuántos años, ¿no? En obras
públicas aquí en la ciudad, en la Supervía Colosio, no sé qué, meses, ¿no? O sea, pero no sé cuánto tiempo llevamos, que le han estado arreglando calles ahí alrededor. Si nos ponemos muy serios, pues si todos los de Pachuca circularan por ahí diario, bueno, tendrías un beneficio de 250,000 personas, ¿no? Más los que vienen de municipios del norte y del sur que tienen que atravesar Pachuca, bueno, pues a lo mejor, no sé, estoy pensando, puedes impactar 500,000 de personas fácil, ¿no? Pero ¿cuánto se invirtió en eso? No lo sé, no tengo la cifra, por ahí estaría bueno que alguien la buscara. Es una millonada. La pregunta es, si esa millonada lo hubiéramos ocupado para una mejor carretera hacia Tenango o hacia la sierra, ¿no? Hablamos de 4 carriles y toda derechita, hubiéramos podido impactar la vida de personas con un grado de marginación más alta y que fuera un camino para que empresas se colocaran en esa región y se detonara un desarrollo en la región. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué hubiera beneficiado más a un número de personas o hubiera tenido un potencial más grande, ¿no? Eso es a juicio de cada quien, pero es más o menos como las empresas siempre están pensando. O sea, a ver, ¿qué nos conviene? O a los países, la estrategia política. Nos conviene invertir en esta región muchísimo más dinero, donde cada vez que hay que moverle hay que meterle 10 millones de pesos y solo vamos a obtener, no sé, 1% de ganancia. O nos conviene invertir en esta región que con 500,000 pesos pues vamos a obtener 5% de ganancia, ¿no? ¿Sí queda más o menos claro esa parte? O sea, ¿sí se entiende? ¿No? Es como si ustedes fueran personajes de un videojuego o una caricatura y tuvieran varias estadísticas, ¿no? Inteligencia, velocidad, agilidad, fuerza, ¿no? Entonces cada vez que ustedes suben un puntito, pues es más caro subir el siguiente puntito, ¿no? Entonces llega un punto en el que ya tienen casi toda la fuerza y te cuesta 10,000 puntos subir un punto más en fuerza, pero te cuesta 10,000 puntos subir 10 puntos en agilidad, ¿no? Y tú dices, pues mejor agilidad, me va a dar más rendimiento que subir otro en fuerza. Más o menos es así la toma de decisiones en esta parte. Ahora dice, esta teoría, dice, se presentará una situación en que la relación capital-trabajo estará en un nivel equilibrado a largo plazo. Esto es un escenario estacionario, lo que yo les venía platicando. Y hay algunas, la siguiente tabla es un ejemplo, ¿no? Sí, Iván, dígame. Son 288 millones de pesos entre la cuarta y la quinta etapa. ¿200 cuánto? 288 millones de pesos. ¿De la cuarta y quinta etapa? Sí. O sea, de la primera, segunda y tercera esa parte. Sí, son... Es una barbaridad. Wow, no me imagina. Yo me imaginaba que todo el proceso, más o menos unos 200 millones. Pero si solo es tercera y cuarta etapa. Es que miren, va a quedar bien, ¿no? O sea, sí va a quedar bien el proyecto. Y está pensado a futuro porque el boom poblacional que Pachuca va a tener antes de tiempos de COVID estaba programado como ser muy alto, ¿no? Por algunas configuraciones que se están dando al centro del país. Y entonces sí se necesitaba poder pasar por Pachuca sin detenerte en Pachuca, ¿me explico? O sea, sí se necesitaba conectar de cierta manera Actopan con Tulancingo para que de ahí pudieras igual llegar medio rápido al Arco Norte, ¿no? Ya sea por Tulancingo o más adelante pasando a Actopan o desviándote por Pachuca, ¿no? Que son como las 3 conexiones que tiene el estado en esta zona. Pero hay decisiones que yo no termino de entender, ¿no? Por ejemplo, eso de mover a Miguel Hidalgo. Yo me pregunto, no, o sea, no sé, o sea, es en serio, eso es una pregunta seria. Habría que ver un arquitecto, un ingeniero. Si no era más fácil diseñar algo que lo esquivara a diseñar algo que literal lo que lo tuviera que mover. Me parece, desde mi perspectiva, un tanto más complicado, ¿no? O sea, no sé, habría que ver. Por ejemplo, algo que está padre es que abajo de varios de los puentes que se están haciendo están creando espacios públicos, canchitas, máquinas de ejercicio, microparques, skate, por ahí creo que hay uno, ¿no? O sea, eso está bien porque recupera cierto espacio público que no había, ¿no? Faltaría agregar en algunas zonas pues, semáforos por abajo, pasos de cebra o algo pues, para que no sea como un peligro meterte al parque que está abajo del puente, ¿no? Ya se está haciendo, va para allá. O sea, esa parte es una buena idea porque estás ganando infraestructura en ambos sentidos, social y para transporte. Pero la pregunta es si no había otras emergencias que atender a nivel estatal, ¿no? O sea, otros factores
más fuertes. O sea, por ejemplo, la contaminación en Tula, no sé qué tan prioritaria sea la contaminación en Zimapán, ¿no? Por ahí tenemos una tratadora de agua que está funcionando al 10% de su capacidad, no me acuerdo en qué municipio. Vaya, por ahí había otros proyectos en la mesa. ¿Por qué se eligió este? No sé, no voy a poner aquí a debatir, ya tendremos clase de política alguna vez, ¿no? Pero habría que pensar, entonces, ¿dónde convendría más invertir? ¿Qué nos va a redituar más? O sea, ¿nos va a redituar más esos puentes, esa obra? No lo sé. O nos hubiera redituado más hacer otras cosas. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿de acuerdo? Es lo que hay que evaluar, es lo que hay que revisar. Tampoco es una obra al azar, ¿no? O sea, obviamente tiene un estudio, tiene ciertas movilidades de impacto, ¿no? Habrá que ver. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ahí en los mapas y en la tabla pueden ver más o menos el Producto Interno Bruto por entidad federativa y cómo los países han estado haciendo más azules o menos azules, y lo que trato de demostrar es si se igualan o no se igualan los países con el tiempo, ¿no? Para demostrar la teoría de convergencia. Y ustedes pueden ver la última diapositiva, que si no me equivoco es la comparación entre 2015 y 1995, de cómo estaban y cómo están ahora. Y pues sí, vemos que hay, que prácticamente no se han movido. O sea, los países claros siguen siendo claros, ¿no? Los países oscuros, que son los que tienen menos desarrollo, ¿no? Como tal, per cápita, siguen estando ahí, ¿no? Entonces Australia, Estados Unidos, Canadá siguen siendo azul claro, que es un alto, ¿no? Finlandia. Y ya si ustedes se pueden meter como más a fondo, sí van a detectar ciertas regiones como Corea del Sur, ¿no? Que cambió un poco, Indonesia, que también tuvo algunos cambios, ¿no? Pero otras regiones que no, que parece permanecer en las mismas circunstancias, y estamos hablando de 20 años de diferencia, ¿no? Y en 20 años no se han igualado. Muy bien, ¿dudas con esta presentación? Hasta aquí, hasta este momento, ¿no? De este tema, dudas, preguntas, ¿no? ¿Seguros? ¿Seguras? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí la otra diapositiva, la que se supone que para hoy, que inicia con crecimiento, convergencia y espacio en las regiones chilenas. Este estudio está muy interesante, aquí solo son 2 hojas, pero aislé algunos puntos importantes. Pueden ustedes buscar el archivo en sus casas, si les interesa como un poquito más a fondo conocer el estudio. Pero la propuesta está interesante, que es la que se las voy a platicar. Ellos se preguntan si es posible que las regiones chilenas estén sufriendo un proceso de convergencia regional a pesar de que el ingreso per cápita no sea igual. Es decir, ¿puede mi territorio mejorar e igualarse a otros territorios, aunque el ingreso y los salarios en este territorio y el de acá estén muy disparejos? ¿No? Porque por años se ha pensado que a mayor salario, mejores condiciones de vida, y eso no siempre es cierto, ¿no? Se los adelanto, pequeño spoiler. Y entonces estos investigadores se ponen a analizar estas regiones a lo largo de los años y descubren algunas cuestiones interesantes, ¿no? Dice, las regiones se consideran como entes independientes de su localización espacial y de sus conexiones con otras regiones. En este caso se consideran estos factores. Es decir, durante mucho tiempo se había evaluado a la región como región, es decir, desconectada de su alrededor, ¿no? Sino zona limítrofe. Y esto es un error, porque la zona limítrofe, como lo decía el modelo Solow-Swan, factores externos, van a influir en gran medida en lo que pasa al interior de una región. Es decir, el estado de Hidalgo, siendo uno de los más pobres de la región centro, no se puede explicar sin la presencia o la conexión entre Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México, ¿no? O sea, si ellos no existieran, nosotros nos iría mejor, ¿no? A ustedes no les di clase de economía en quinto, ¿verdad? Ya no les tocó. Ok, en economía del estado de Hidalgo, en teoría, ¿no? En el temario, debieron haber visto algunos puntos históricos y si sí lo hicieron, descubrieron que Hidalgo en el pasado era muy productivo, o sea, muy productivo. Le ganaba a otros estados de la región del centro por la plata, las minas, ¿no? Las pulquerías que había aquí. Pero la guerra de independencia, ¿no? Y la revolución mexicana le pasaron factura a Hidalgo, porque Hidalgo era punto de paso de los dos ejércitos en ambos conflictos,
y saquearon rancherías, saquearon pulquerías, saquearon minas, saquearon un buen de cosas y todo lo dejaron prácticamente destruido. Tanto así que si ustedes van todavía a lugares como Actopan, como Tulancingo, como Simapán, como Acayuca, como Apan, van a ver muchas ex haciendas como en ruinas, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pues la habrán abandonado, ya no les gustó lo que hacían. Pues no, muchas de ellas fueron saqueadas, explotadas y destruidas en esos conflictos, ¿no? Solo que las construcciones de aquellos tiempos eran tan resistentes que aún están ahí desafiando el clima y la intemperie. Pero desde ahí la economía de Hidalgo está muy fragmentada, muy rota y no se ha podido recuperar. Entonces, si Hidalgo no hubiera sido centro de paso para estos conflictos, pues seguramente esa industria se hubiera mantenido y a lo mejor hoy en día hablaríamos de Hidalgo una industria más fuerte, ¿no? Por lo que ya tenía en ese momento. Este estudio sí va a considerar a las regiones que lo rodean, ¿no? Y nos dice, la geografía puede ser determinante en los procesos de desarrollo regional. ¿Por qué creen esto? ¿Quién me dice? Ya lo hemos hablado alguna vez. ¿Alguien que me diga? Puede ser porque de acuerdo a lugares donde se sitúe la región, o en este caso puede ser municipio, estado, va a ser la facilidad que va a tener para poderse interconectar con otros lugares que le produzcan algún beneficio. Ok, sí, más o menos. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien? Puede ser también la especialización del lugar, ¿no? Un poco más profundo. Por ejemplo, si aquí aún se dedicaran a... No, más bien si aún hubiera minas que explotar, pues habría mucha actividad minera. Ok, bien, muy bien. ¿Alguien más? Abril, que no ha hablado. Abril, ¿por qué la geografía es importante para el análisis del desarrollo regional, para el desarrollo regional en sí mismo? Por la ubicación. Ajá, pero ¿por qué? Pues porque... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, compañera. ¿Por qué la geografía es un determinante en los procesos de desarrollo regional? Es importante estudiarla. Pues porque así sabemos ubicar lo que queremos estudiar, sabremos localizar los lugares, las regiones y todo lo que conlleva. Más o menos, ahí medio despiértese. Carlos, ¿por qué? Pues porque para que haya desarrollo, no sé, de alguna región, debemos como de, no sé, como aclimatarse a lo que ya está, o sea, potencializar lo que ya está, las características que tiene esa región. Bien, sí, esa es una muy buena, ¿no? Desarrollo endógeno. ¿Alguien más? Anayeli, ¿por qué? Me gusta más así porque aquí veo sus nombres y ya no me equivoco. Creo que se nos fue por ahí. Va. No, yo. Iván, dime. Sí. Bueno, ya usted, lo escucho. No, dígame. Bueno, yo pensaba que era, bueno, o es para la ubicación geográfica, parte o en el desarrollo endógeno es importante para como dijo Carlos, para la aclimatación o para esa adaptación, tanto a recursos naturales y las vías de comunicación para el reparto y abasto de productos. Por ejemplo, no sería lo mismo tener una Coca-Cola en Pachuca, que es una planicie y tiene vías de comunicación como el Arco Norte, o a llevarnos una Coca-Cola a la Huasteca, que para bajar hay que bajar toda la sierra y es un desborre, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de adaptación y aclimatación, como lo dijo Carlos, del territorio, en la parte geográfica es muy importante.
Ok, bien, sí, más o menos esos son los factores, perdón que apagué mi cámara tantito, esos son los factores, a considerar o por cuáles la geografía puede influir, pero no se les olvide también que cuando estemos analizando una región, es importante conocer la geografía por los riesgos que pudiera presentar para un desarrollo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quienes ponen un domo, ¿no?, de policarbonato en una región que de por sí ya tiene 40 grados de calor, ¿no?, para un salón, y ahí vas a asar a todo mundo que esté abajo, ¿no? O sea, vaya, esas son las cuestiones que tienen que considerar, aunque suenen como muy burdas al momento de, porque de acuerdo a la ubicación geográfica y a lo accidentado del terreno, ustedes pueden emplear mecanismos diferentes para dar solución a mismos problemas, ¿no? O sea, la región A y la región B pueden tener el mismo problema, pero se deben de resolver de diferentes maneras conforme a lo que la geografía permite. Y además, no es lo mismo ser vecino de Estados Unidos, ¿no?, que ser vecino, no sé, de Corea, de China, de Asia. O sea, eso también va a influir en qué prioridades tiene un país o qué prioridades tiene otra. Si nosotros hubiéramos estado más cerca de Rusia, por ejemplo, pues a lo mejor nosotros tendríamos tintes más socialistas, ¿no? Pero estamos abajo del país que impulsó el capitalismo por todo el mundo, pues por lo tanto nosotros somos altamente capitalistas y vamos en el sentido neoliberal, ¿no? O sea, y preguntamos, lo tenemos como inscrito. Lo siguiente que nos dice, este estudio dice, los factores espaciales son más importantes que los nacionales. Me brinqué uno. Dice, el destino económico de una región puede depender del desarrollo de las regiones a las que se encuentra geográficamente y económicamente unido, que es lo que veníamos hablando. Es decir, países cercanos al sudeste asiático han encontrado amplias zonas de trabajo en estos países, alta migración, precisamente porque se ubican cerca de ellos. Pero ¿cuántos de ustedes conocen que migran a China a trabajar, por ejemplo? O sea, ¿cuántos de sus familiares han ido a China a trabajar, o han ido a Japón, o han ido a Tailandia a trabajar, o han ido a Singapur, o han ido a Indonesia, ¿no?, a Bangladesh a trabajar? Seguramente nadie. Pero ¿cuántos de ustedes tienen un familiar en Estados Unidos o un conocido? ¿No? Y es más probable que ustedes tengan conocidos en Europa, porque las vías de comunicación con México son más cercanas, a que las tengan en el sudeste asiático, porque la cultura es totalmente diferente y los idiomas son totalmente diferentes y casi no compartimos nada. Muchos de los que viajan o de los que se van de intercambio por parte de la universidad, ¿a dónde creen que van? ¿O a dónde se van? Díganme. Hats. A Estados Unidos. Ok, ¿a qué otro lugar que conozcan, que se hayan ido? Canadá. Europa. Nada. Ok, muy bien. Si lo viéramos en términos de la estadística general de la UACH, la mayoría se van a países de habla hispana, ¿no?, que es Latinoamérica y España. ¿Por qué? Pues porque no hablamos inglés básicamente, ¿no? O sea, no por otra cuestión. Y muy pocos se van hacia Asia, ¿no? O sea, sí hay, pero muy pocos. Continuemos. Esta parte que dice que los factores espaciales suelen ser más importantes que los nacionales, se debe al hecho de que las regiones, como ya lo vimos antes, se conectan entre regiones. Es decir, no es que el país como tal tenga un intercambio con todo otro país, sino que son regiones las que intercambian, ¿no? O sea, cuando un extranjero viene a México, no viene a todo México, ¿no? O sea, difícilmente dice, ay, quiero conocer Pachuca, ¿no? O ay, quiero conocer APA, ¿no? O sea, no, o sea, vienen a Cancún, vienen a San Cristóbal de las Casas, vienen a Quintana Roo, vienen a Baja California Norte, ¿no?, Los Cabos, a Ciudad de México, últimamente quizás Querétaro, ¿no? O sea, o Querétaro, ¿no? Ven que le cambiaron el nombre. Más o menos a esas regiones viajan. Pero esto no quiere decir que no se esté haciendo un intercambio México-otros países. O sea, sí se da, pero se da entre regiones. Por lo tanto, que todo el país tenga una política no va a ser tan especial como el hecho de que la región en sí tenga ciertas características. Por ejemplo, la zona exclusiva, la zona libre que está en Quintana Roo, que colinda con Belice, si no me equivoco, donde no hay impuestos, donde la tasa es cero y puedes conseguir cosas muy baratas.
Parece ser que antes había muchísimo, o sea, muchas marcas muy famosas. Hoy en día es más merchandising, es más fayuca, pero no cobran impuestos. Entonces, ¿cuál es la política para salir de México? Pues tener tu pasaporte, ¿no? Es un reglamento, y más o menos avisar, ¿no? Que vas a abandonar el país. Y avisar al consulado del país que vas, que pues que eres mexicano, que vas a andar por allá, ¿no? Sería más o menos la norma técnica. Pero lo que sí, pues tener el pasaporte. Pero si tú vives en Quintana Roo y tienes esta comunicación con Belice, tú puedes ir de Quintana Roo a Belice sin pasaporte, ¿no? O sea, no lo necesitas, porque la región funciona de una manera distinta. Si tú estás en Mexicali o en El Paso y quieres ir a Caléxico, ¿no? O quieres ir al otro lado del Paso, tú puedes ir y venir. O sea, ¿por qué te tienen registrado? Ah, pues esta persona vive acá, ¿no? O sea, no hay mayor problema. O el estadounidense puede entrar a México sin ningún problema, porque es una comunidad entre regiones. Entonces, ahí que los factores espaciales sean más importantes que los nacionales. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? O los veo medio dudosos. Lo explico de otra manera. ¿Sí o no? Sí, bueno, el que calla otorga, ¿no? Dice, el desarrollo económico puede estar segmentado en el país en regiones dinámicas y productivas, así como en zonas rezagadas. Esto ya lo habíamos hablado en la clase del semestre pasado, creo. Vamos a reafirmarlo. En el sentido de que adentro un país puede ser próspero, puede ser rico, puede ser desarrollado, catalóguenlo de manera positiva como ustedes quieran, pero eso no implica que todos los habitantes del país o todas las regiones al interior del país sean ricas, ¿no? O tengan un alto nivel de vida. Seguirá habiendo regiones pobres. Entonces, en ese sentido, dice, hay regiones que son dinámicas y productivas entre sí, es decir, hay una conexión entre Catepec, Ciudad de México y Pachuca, ¿no? Pero quizás no hay una conexión con Acayuca, o no hay una conexión con Tolcayuca, o con Zapotlán, ¿no? O sea, como que les pasan de largo, ¿no? O sea, la conexión es Pachuca, Tizayuca, Estado de México, nada más. Los otros que están en el punto intermedio realmente no se ven beneficiados de esta intercomunicación. De ahí esta referencia a que entre las regiones dinámicas hay regiones que están rezagadas. Y por último, el ingreso per cápita está concentrado en algunas regiones. O sea, hay regiones donde realmente se gana más en el ingreso, ¿no? De cada ciudad. Y sí termina afectando el desarrollo de una región. Y esto es un tanto obvio. Si una región tiene más capacidad de gasto, más personas pueden comprar ahí, pues más personas se van a mudar ahí, más empresas van a llegar, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una tienda Liverpool, ¿no? Debes de tener un estudio, yo lo desconozco, pero sé que, o sea, pero definitivamente el estudio existe, ¿no? Que te diga cuál es el costo promedio de venta en Liverpool. Es decir, cuando una persona compra en Liverpool, ¿cuánto compra? Más o menos, ¿no? Y ya verás que, bueno, el promedio a lo mejor, yo imagino, oscilará entre 350 y 500 por cliente, ¿no? Porque hay quien compra una bolsa de dulces de 50 pesos y hay quien compra una televisión de 55,000 pesos, ¿no? Pero ya promediando todas las ventas, a lo mejor unos 500 pesos por cliente, a lo mejor, quizás es más. Y entonces, con eso, tú vas a una y estudias qué regiones tienen un ingreso per cápita que les permita a su población tener como 500 pesos para comprar en Liverpool, ¿no? O sea, para comprar las cosas que tú tienes, que Liverpool vende, ¿no? Que es moda, tecnología, deportes. O sea, ¿qué empresas tienen? Digo, ¿qué regiones tienen el capital o el salario para poder comprar ahí? Y cuando haces este estudio descubres que, sí, ¿no? Te puedes colocar en Pachuca, por ejemplo, o te puedes colocar en Actopan, o te puedes colocar en Tulancingo, ¿no? Pero donde es más alta, pues es en Pachuca. Entonces, ¿dónde colocas la empresa? Pues en Pachuca, definitivamente, ¿no? No la vas a ir a colocar a Zempoala, ¿no? O sea, porque el ingreso ahí per cápita no es tan alto. Ojo, esto no quiere decir que no haya altos ingresos en Zempoala. Sí los hay, pero hay personas que ganan mucho y hay muchos que ganan poco. Y no te conviene irte ahí, simple y sencillamente. ¿Se entiende esa parte? ¿Queda claro? ¿No? ¿Hay dudas, preguntas hasta ahí, hasta este momento? ¿No? Ok, vamos a avanzarlo un poquito más porque no me acordaba que no habíamos terminado la presentación pasada. Ahora, en la página 3, nos habla acerca de una aplicación del análisis espacial, ¿no? Y se me fue quién es el autor de pero se los debo, lo busco, lo tengo por ahí, le subo, pero así se llama el estudio.
Y dice, las desigualdades en el ingreso promedio entre regiones se deben a diferencia en los sueldos, los cuales se refuerzan por las diferencias regionales en la estructura del empleo. A ver, lo que este párrafo nos quiere decir es que hay ingresos desiguales, que puede ser, por ejemplo, salarios, ventas o producción, porque el empleo en la región es muy diferente. Es decir, ¿cuántos profesores universitarios hay en Zempoala, por ejemplo? Alguien que tuviera alguna idea, que quisiera dar un número. Joss dice que ya. ¿Cuántos se imagina? No sé, no tengo idea. Un número, usted me va a servir de ejemplo. Deme un número. ¿Cuántos cree que hay en Zempoala? 30. 30, muy bien. ¿Cuántos cree que haya en Tizayuca? 70. ¿En Tulancingo? 80. ¿Y en Pachuca? 100. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuántos vendedores de forraje habrá en Pachuca? 20. ¿En Zempoala? 20. ¿Tizayuca? No sé. Es más industrial, no sé. Podríamos poner 30 también. Ok, muy bien. Esa es la disparidad regional, es decir, ¿qué tipos de salarios, qué tipos de empleos, perdón, hay en una región? ¿No? O sea, aquí en Pachuca difícilmente van a encontrar un oceanógrafo, ¿no? O un veterinario especializado en vida marina, ¿no? O sea, si le buscamos por ahí debe de haber uno, ¿no? Pero es complicado, pero si nos vamos a Veracruz, bueno, ahí debe de haber muchísimos, ¿no? Pero ahora en Veracruz, en la costa, ustedes díganme cuántos expertos en minas hay, ¿no? O sea, a lo mejor no tantos, a lo mejor acá haya más, en lugar del monte haya más, ¿no? Si vemos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman los que manejan las cuentas de Twitter y todo esto. Social managers, creo que es el término en inglés, pero no me acuerdo cómo se les dice en español. ¿Cuántos habrá en Pachuca? ¿Cuántos habrá en Tulancingo, no? O sea, ¿cuántos youtubers o influencers hay en Pachuca versus Ciudad de México versus Tizayuca, ¿no? O sea, esas diferencias en la estructura del empleo en una región traen en sí misma una diferencia en el salario, ¿no? Porque si en una región pues solo hay fábricas, solo hay obreros, bueno, los obreros ganarán cierto porcentaje. Pero si en otra región hay más servicios, hay más especializaciones, hay personal más especializado, pues obviamente le tienes que pagar más, ¿no? Por ejemplo, ustedes vayan a un pueblito con alta marginación y muy recóndito, ¿no? Y a lo mejor no hay dentista, ¿no? Y el dentista que está en la cabecera, pues es solo dentista. Ustedes vengan aquí a Pachuca y bueno, hay dentista que cura con ozono, hay dentista que cura con láser, hay dentista que es con ultrasonido, ¿no? Y ustedes váyanse a Ciudad de México y hay dentista con ultrasonido y luz violeta, y hay dentista con ultrasonido y luz azul. O sea, vaya, mientras más especializada o más grande sea una región, hay más especialización, ¿no? O sea, ustedes vean las carreras que pueden estudiar en provincia, pues derecho, ¿no? Administración de empresas, contaduría, ¿no? Medicina. Pero váyanse a Ciudad de México y hay carrera en videojuegos, ¿no? En diseño de páginas digitales. O sea, vaya, se va haciendo más amplia la gama. Entonces, esa diferencia en la estructura del empleo trae diferencia en la estructura de salario y en consecuencia hace que las regiones no se puedan homogenizar. ¿De acuerdo? La divergencia entre 1970 y 1990 se debe en gran medida a las diferencias en el sueldo que hay. No sé si recordarán, quizás pregúntenle a sus papás, que antes irte a Ciudad de México implicaba ganar más dinero, o sea, como que los salarios eran más altos. No, hoy en día todavía, pero no es tan notorio, porque los salarios van a la baja. Pero pues ser maestro aquí a ser maestro allá, pues en teoría te pagaban más allá, ¿no? Esa diferencia de salarios explica por qué algunas regiones crecieron más. Ya lo habíamos visto. Si hay salarios altos, hay más demanda. Si hay más demanda, llegan más empresas.
Más empresas es más empleo y esto se convierte en un ciclo virtuoso en favor del desarrollo. Ahora, los niveles de urbanización del periodo de 1970 a 1990 están fuertemente asociados con los niveles nacionales, con los niveles de IPC, que son ingresos per cápita. Tiene que ver con el salario, se me fue que es la C, ¿no? Se los ajusto a la siguiente clase, me recuerdan. Y entonces, mientras más alto sea el nivel de ingreso en una región, mientras más altos sean los salarios en esa región, la urbanización es más alta. Por ejemplo, tenemos el caso de Tizayuca. Ustedes han visto cómo a medida que se crearon ciertos empleos hacia el sur del Estado de México, se crearon más viviendas hacia el norte de Tizayuca, ¿no? Más bien es al revés. Hacia el norte de Ciudad de México del Estado de México se crearon más empleos, hacia el sur de Tizayuca se crearon más viviendas, ¿no? Y viene ahí más o menos el refuerzo. A mayor nivel de empleo, a mayor número de empleos en cierta región, crecen unidades habitacionales, crecen parques, crecen plazas, ¿no? Esta plaza explanada, por ejemplo, no se podría explicar sin el gran boom poblacional que hay en el sur de la ciudad, que hay hacia Tizayuca, que hay hacia Zempoala, ¿no? Esta conexión por el Boulevard Las Torres que te lleva a La Calera, que te lleva a Paseos de Chavarría y a otros ¿cómo se llama? Fraccionamientos que se están construyendo hacia allá, y que también sería más fácil, por ejemplo, de la Providencia, jalar hacia allá, agarrar el Boulevard Las Torres y llegas a esa plaza, ¿no? Que quizás sería menos enredado que llegar a Galerías, no lo sé. Pero cuando Plaza Q se construyó, pues no había tanta población, ¿no? Y Plaza Q al día de hoy, aunque ya tiene una mejor ubicación, ya tiene como una pinta mal vista por parte de los inversionistas como para colocarse ahí, ¿no? Y entonces le afecta. Pero Plaza Explanada, pues ahí va más o menos sobreviviendo con todo y las inundaciones y demás cosas con las que se tropezó su inicio. ¿Por qué? Pues porque hay una alta población allá que la mantiene, ¿no? Entonces, a medida que crecen los empleos, va a crecer también la mancha urbana, va a crecer también la urbanización en una región. Los niveles de alfabetismo siguen siendo importantes para explicar la variación de estos ingresos, ¿no? Es decir, a mayor especialización educativa hay mejores salarios. Eso es lo que nos dice la teoría. Lo que no nos dice es que no hay garantía de conseguir esos trabajos. Es decir, si tú tienes una alta especialización, tú vas a ganar o vas a recibir un salario mayor que a los que no lo tengan, ¿no? En empleo formal. Pero es más difícil conseguir empleo, porque a lo mejor hay 1000 obreros, ¿no?, que quieren entrar a una empresa, pero solo hay 100 lugares y a cada uno le van a pagar, no sé, 10,000 pesos al mes. Entonces tienes una de 10 en entrar ahí para ganar 10,000 mensuales, pero al mismo tiempo solo hay 10 puestos de profesor, ¿no? Y hay 100 personas que quieren entrar ahí, ¿no? O 1000 personas que quieren entrar ahí. Entonces ya sería, tienes una de 100 de entrar ahí, pero si entras, pues el salario es de 15,000. ¿Me explico? Entonces, a mayor nivel educativo, los salarios son más altos, pero no por ello las tasas de empleo. Es decir, las tasas de empleo es una lógica totalmente diferente, no siempre relacionadas a la educación. Antes la teoría te decía que a mayor educación, menor tasa de desempleo, ¿no? Porque muchas empresas necesitaban técnicos, necesitaban ingenieros, necesitaban licenciados. Hoy en día no. O sea, hoy en día sobran, por así decirlo, aunque suene cruel, ¿no? Entonces es más complicado, pero si tú consigues el empleo, es más fácil que tengas un mejor ingreso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hats? ¿No? Creí que estaba levantando la mano, perdón. Conclusiones. Era de Myrdal el estudio, acá abajo lo tengo, creo. Myrdal predijo que el crecimiento económico no es equilibrado, sino que las regiones con ventajas iniciales tienden a distanciarse económicamente de las regiones más pobres. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene algún papá que es abogado? Bueno, que haya sido licenciado en Derecho, o que haya sido médico, por ejemplo, médico o licenciado en Derecho, o arquitecto. ¿No? ¿Ninguno? ¿O que haya tenido un puesto público?
O sea, desde algún secretario en alguna secretaría o función, hasta un titular o algo así, ¿no? ¿Nadie? O que estén, bueno, ninguno de ustedes está estudiando lo mismo que estudiaron sus papás, ¿no? Porque es nueva la licenciatura. Pero que tengan algún hermano que haya estudiado lo mismo que sus papás, o algún primo, o alguien así cercano. No, muy bien. Vamos a poner el ejemplo de un abogado, ¿no? El papá es licenciado en Derecho, es abogado. Supongamos que el papá de Iván, ¿no? Es abogado y el papá de... Y mi papá, ¿no? No, mi papá no es abogado, ¿no? Entonces el papá de Iván, pues le dijo a Iván toda la vida, no, pues tienes que ser abogado, ¿no? Y cuando Iván entró a sus clases de abogacía o de derecho, pues le iba diciendo, mira, pues un perito es esto, ¿no? Pues el proceso es así. Pues mira, vente aquí al juzgado, te voy a enseñar, esta persona se encarga de esto, esta persona de acá. O sea, tiene un rico capital cultural en abogacía. Y en cambio yo, que mi papá no es abogado, pues no me enseña nada, ¿no? Y yo voy ahí sufriendo. Los dos nos graduamos, ¿no? Iván con 8, yo con 10, ¿no? Como debe de ser. No, es un ejemplo. Iván se graduó con 8, sirve para el ejemplo, ¿no? Yo me gradué con 10, pero Iván ya tiene redes, ya tiene conocidos, su papá ya tiene conocidos, y es más, su papá le dice, o sea, pues tú vas a trabajar en el despacho con nosotros, o sea, no tienes que irte a ningún otro lado, ahí te van tus primeros 3 clientes, ¿no? Y en cambio yo tengo que ir a conciliación y arbitraje a decir, pues no están contratando abogados de oficio, ¿no? O tengo que ir al juzgado, pues aquí está mi tarjeta, ¿no? Mi tarjeta, para ganar algunos clientes. Entonces, Iván va a tener clientes desde que sale o desde antes, yo me voy a tardar en conseguir, ¿no? Y como Iván pertenece a una firma, él cobra 2,000 pesos por caso, y yo pues tengo que cobrar 500 pesos porque si no nadie me va a contratar, ¿no? Entonces, esa es una ventaja inicial. Es decir, en teoría, ambos, Iván y yo, empezamos a estudiar derecho en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, entramos a primer semestre, tuvimos los mismos profesores, las mismas tareas, y de hecho yo entregué mejores tareas y tengo más conocimiento en teórico, que Iván, pero lo que él viene detrás, la ventaja inicial de su papá, pues lo coloca hasta acá, ¿no? O sea, él ya tiene todo un despacho y todo. Y yo pues estoy aquí. Entonces, cuando salimos al mercado, él sale con esta ventaja, y yo salgo aquí como un buen de licenciados en Derecho que sufren esto todos los días. Pasa lo mismo con los médicos, ¿no? O sea, hay médicos que ya pertenecen a una serie de consultorios, ya están bien establecidos, ya tienen cierta fama, y el hijo va y pone el consultorio o da consulta en el mismo consultorio que el papá, o sea, ya no paga renta, ya no paga nada de eso. Y hay otros que tienen que es el primer médico en la familia y tienen que ir a parar a CIMIS, ¿no? A consultorios de esos de 35 pesos que no tienen nada de malo en sí, pero lo que quiero que vean es la diferencia con la que pueden arrancar unos y otros, ¿no? Y entonces, no es lo mismo, por ejemplo, Estados Unidos que de repente diga, no, pues ya vamos a transportar todo por tren, ¿no? Y solo vamos a negociar con los países que tengan trenes, ¿no? Y pues sí, Estados Unidos tiene una impresionante vía férrea en todo el país y nosotros ya no. Y entonces pues nosotros vamos a tener que desde colocar el tren, colocar la vía, volver a hacer el estudio, o sea, me explico, y ellos ya parten de una gran ventaja, ¿no? Esa es la ventaja inicial que Myrdal decía, que por eso hay regiones que son ricas y hay regiones que son pobres, ¿no? Estamos hablando que España, Europa ya tenía armas de fuego, grandes barcos, ciertas innovaciones cuando llegaron a enfrentarse a los aztecas, ¿no? Que en técnica, que en instrumentos o en herramientas materiales pues eran inferiores, y está en el mismo periodo de tiempo, o sea, pero es la ventaja inicial de un territorio, la ventaja inicial de otro territorio, ¿no? Los españoles ya residían en España desde hace mucho tiempo, los mexicas no, entonces en ese periodo de evolución iban como más atrasados, y aún así el pueblo mexica, los aztecas, eran más avanzados que los españoles en muchas cosas, ¿no? Tan solo en sistemas de desarrollo de ciudades, Tenochtitlán es como un ejemplo de lo que una ciudad debería de ser. O sea, la construyeron encima de un lago, ¿no? O sea, y es eco-friendly, o sea, peor aún. Imagínense hacer eso hoy, ¿no? O sea, váyanse aquí a la laguna que ustedes quieran y háganle una ciudad encima y que sea eco-friendly. O sea, no lo van a conseguir, ¿no? Vean, por ejemplo, Dubái. Dubái ha creado islas artificiales y se ha metido en unos problemas porque estas aspiradoras al inicio se tragaban peces y no solo aventaban arena, también aventaban peces y coral y otra cosa y le estaban haciendo un daño impresionante para crear las islas artificiales, ¿no?
con unas megas aspiradoras. Después ya crearon nuevas técnicas a través de sonares y otras cosas que hacen que los animales se dispersen de la zona donde van a extraer arena para crear estas islas artificiales, ¿no? O sea, pero ¿cuántos años pasaron, ¿no? Desde la chinampa azteca hasta esto que Dubái está haciendo? Es una barbaridad. Entonces los aztecas eran unos ingenieros impresionantes, ¿no? Y se rumora, o sea, yo lo que sé, Tenochtitlán tenía fuentes y baños y drenaje y un buen de cosas, ¿no? Cosa que España y Londres no tenían. Y cuánta diferencia tecnológica había. Entonces sí, hay ventajas iniciales dependiendo del territorio, de la geografía o de la historia, que te van a colocar por encima o por debajo de otro país, de otra región o de otras personas. ¿Hasta aquí se entiende? Muy bien, nos vamos a quedar aquí en la diapositiva 6 de estas que les mandé hoy. Con Edgar Moncayo lo iniciamos la siguiente clase, el debate sobre la convergencia económica internacional e interregional, enfoques históricos y evidencia empírica. El PDF está en internet por si lo quieren buscar, si lo quieren leer. Yo creo que el día de mañana miércoles o hoy en la noche les estaría dejando tarea extra para el siguiente jueves. O a lo mejor para este jueves algo muy sencillo, que sería como que piensen el tema que quieren trabajar, que quieren analizar para la segunda unidad de esta clase, que puede ser el que ya están trabajando en sus proyectos terminales, y que lo definan bien, ¿no? O sea, si alguien está trabajando con salud, ¿qué de salud? Enfermedades, camas, hospitales, personas, infraestructura, inversión, o sea, ¿qué de salud, no? Si alguien está trabajando seguridad, ¿qué de seguridad, no? Patrullas, policías, inversión, o sea, lo van a ver. Yo lo que necesito que vayan pensando, y se los adelanto, es que una base de datos necesita, para trabajar una base de datos, matemáticamente hablando, necesitas la misma unidad base. Es decir, no puedes contabilizar peras con manzanas, ¿no? O contabilizas manzanas o contabilizas peras. Es decir, tú puedes analizar doctores, médicos, enfermeros, pacientes, policías, obreros, arquitectos, maestros, porque son personas, ¿no? Y sí los puedes comparar y sí puedes jugar matemáticamente con ellos. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, poner docentes, salarios, infraestructura, aulas, pizarrones, ¿no? Basura, o sea, porque, o sea, ¿esto qué es? ¿No? O sea, no puedes como compararlo. Sí puedes crear la base de datos con eso cuando el dato te es útil para algo, ¿no? O sea, por cada 20 aulas hay 10 profesores. O sea, vaya, ese estilo de análisis sí se pueden hacer. Pero los análisis que nosotros vamos a usar, no. Necesitamos la misma unidad. Entonces, si ustedes están trabajando sector salud, ¿no? Entonces, ¿qué región? Primero, ¿qué región van a analizar? Ah, pues voy a analizar Pachuca, Tulancingo y Tizayuca. Ok. ¿Qué de ese análisis? Ah, pues voy a ver número de camas, ¿no? Ah, bueno, entonces busco cuántas camas hay en Pachuca, cuántas camas hay en Tulancingo, cuántas camas hay en Tizayuca, ¿no? Ya no me acuerdo ni qué dije. Pero que todo sea camas, ¿no? Ah, voy a analizar educación. ¿Qué de educación? Aulas. Ah, ok. ¿Cuántas aulas hay en Pachuca? ¿Cuántas aulas hay en Tizayuca? ¿Cuántas aulas hay en tal lugar? ¿De acuerdo? Esa es la unidad que vamos a trabajar. O sea, algo más específico, por ejemplo, delitos, ¿no? O sea, voy a analizar delitos. Ah, pues entonces hay a mano armada, casa habitación, asesinato, secuestro, ¿no? Extorsión, fraude, pero todos son delitos, o sea, son número de casos que esos delitos se han presentado. Entonces ahora sí puedo analizar todos. ¿Se entiende esta parte de la misma base, de la misma unidad de medida? ¿Sí? ¿Todos bien? Entonces la tarea del jueves, que la subo hoy en la noche o mañana, es esa, pensar qué van a analizar y qué región, ¿de acuerdo? O sea, vayan surfeando qué datos hay, vayan viendo qué pueden utilizar. La base es muy sencilla, no la vamos a hacer complicada. 5 o 6 municipios, 5 o 6 variables, ¿no? O sea, 5 tipos de delitos, 5 tipos de infraestructura, 5 tipos de carreteras, 5 tipos de consultas ciudadanas, 5 tipos de enfermedades, o sea, más o menos, 5 por 5, ¿no? 5 municipios, 5 variables, más o menos. Que existe el dato y lo vamos a necesitar para 2 años. O sea, ese mismo registro en 2000 y 2010, o en 2005 y 2010, o 2010-2015, o 2010-2020, ¿no? O 2019-2017, o sea, 2 años. No importa el año, de preferencia lo más actual que encuentren, para poderlo comparar, y de preferencia que no sean
consecutudinarios. Ay, se me fue. Que no sean seguidos, ¿no? Es decir, que no sea 2017 y 2018. O sea, que mínimo haya un año de diferencia. O sea, 2017, 2019, ¿no? 2016, 2018. O sea, pero no seguidos. ¿Va? ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas, algo para despedirnos? ¿Quejas, comentarios, bromas? ¿No? ¿Mascotas que nos quieran presentar? ¿Familiares? ¿No? ¿Nada más? Muy bien, vamos a parar antes aquí la grabación.